Muy buenas, audiencia. Estamos de nuevo en un episodio más de Pyme Talks y hoy nos acompaña María José, que es la presidenta de la Unión Nacional de Emprendedores. Realmente es un privilegio, Mari, tenerte aquí en este episodio de este podcast Pyme Talks y sé que vamos a sacarle mucho aprendizaje. Encantada de estar aquí, Rafa. Muchísimas gracias por el espacio. Qué bueno. Mari, vamos de una vez a los temas de conversación porque es mucho lo que tenemos que abarcar. Sé que te has desempeñado muchísimo en todo el desarrollo de política pública y has trabajado de la mano con muchas instituciones, pero eso es el hoy y sé que no ha sido fácil llegar hasta aquí. Entonces quiero que nos cuentes de dónde viene esta idea de Unión Nacional de Emprendedores, qué fue lo que te movió, qué es lo que te levanta todos los días con este propósito tan espectacular de apoyar a las empresas que se están desarrollando. Esa es una respuesta un poco compleja, porque hay una parte que me empujó a hacerlo por mi fondo profesional, por lo que estudié, por el contexto en el que me he desenvuelto yo. Desde que salí del colegio he estado involucrada en proyectos que siempre han tenido que ver con el tema del alivio de la pobreza. Pero también UNE nació de un lugar de preocupación por la realidad que está atravesando el país. A raíz de pandemia y en adelante, el país ha visto un cambio bastante drástico. Obviamente la pandemia tuvo muchísimo que ver al respecto. La pandemia, no tengo que explicar, sí, pero fue un tema, ¿verdad?, de desempleo muy pesado. Sí. Y después de la pandemia el país, por dicha, ha ido recuperando los niveles de productividad que tenía antes, pero no necesariamente los niveles de empleo. O sea, no sé si has visto, digamos, los estudios económicos que se han hecho apuntan a que el país está produciendo igual o más que antes de la pandemia, pero con menos gente. Y aquí eso desencadena un montón de cosas que los ticos hemos sentido. Claro. Desencadena un montón de cosas en términos de desigualdad, desencadena un montón de cosas en términos de violencia, de delincuencia. A mí siempre me ha encantado rajar de que soy tica, me ha encantado rajar de que soy costarricense fuera del país. Y mucho de eso tiene que ver con la fama que teníamos nosotros los ticos, ¿verdad?, de la filosofía del pura vida, del país sin ejército, del país en el que uno podía ir en la mañana a la pulpería a comprar los huevos y nada pasaba caminando, ¿verdad? Pero eso se ha ido perdiendo, eso se ha ido erosionando. Así es. Y bueno, gracias a decisiones que se han tomado tal vez en los últimos 30 años, ponele, pero sí estamos sintiendo mucho ese cambio y esa pérdida del Estado de Derecho, esa pérdida del pacto social que siempre tuvimos como costarricenses. Y aquí, en ese contexto, yo muy orgánicamente empecé a ver que recupera mucha importancia, recupera mucha relevancia el sector de las MIPYMES, el sector empresarial en general, ¿verdad? Sobre todo el sector emprendedor. Cuando yo hablo de emprendedores, hablo de todas esas personas pulseadoras, pellejeadoras que se levantan y que trabajan de sol a sol en lo que pueden, en lo que tienen, ¿verdad?, en sus unidades productivas. Si sé hacer empanadas, hago empanadas. Si tengo una parcelita, no sé, tengo una cosecha de banano, de plátano, lo que sea. Sobre todo después de pandemia, ¿verdad?, que fue un momento en el que nos vimos obligados muchos a decir, pucha, ¿qué sé hacer? ¿Qué tengo a mano? Entonces ahí es donde nace UNE, porque muy orgánicamente empecé yo a tener mucho contacto con este sector y no hay que ser ni economista, ni sociólogo, ni nadie experto para darse cuenta de la realidad de ese sector. Es un sector que, dicho de manera muy sencilla, muy llana, nadie lo estaba volviendo a ver, ¿verdad? Es un sector que casi que se puso el país en la espalda, porque es un sector que ha sacado el país adelante, pero desde la institucionalidad y desde la política pública no es un sector que haya recibido mucho apoyo. Sí. Entonces es por esa realidad que nace UNE. Qué bien, Mari, porque definitivamente que las pymes somos el motor de Costa Rica, ¿no? Claro. O sea, somos los que nos encargamos totalmente de que la economía se mueva, que la economía se desarrolle. Todos los productos que llegan a todas las mesas y que llegan a todos los hogares fue porque o alguien lo trajo al país o porque alguien lo hizo. O sea, esa es la realidad. Y de nosotros salen el pago de los impuestos, ¿no? Entonces también tenemos que ser vigilantes de qué se hace con el dinero en las arcas del Estado. Y te he visto en UNE, ser vigilante de cómo los tomadores de decisión realmente están invirtiendo y están devolviendo ese dinero.
¿Cómo lo has visto? ¿Cómo has visto esa dinámica? Hablemos de la actualidad después de pandemia, ¿verdad? Porque, como dices, el mapa cambió, la realidad es otra, pero definitivamente que vivimos un país donde, gracias a buenas decisiones que se están tomando, tenemos mejor calidad de vida, una reducción un poquito en el costo de la vida que venía disparado, y todo esto nos ayuda. Entonces, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo has sentido esa voluntad política, ¿no?, que de tanto se habla? Definitivamente es un trabajo de hormiga que obviamente tiene muchísimo que ver con la voluntad política, pero que también depende mucho del flujo de información. Y me explico. La experiencia con el gobierno ha sido una experiencia muy enriquecedora, sobre todo porque te encontrás a funcionarios que están con las puertas abiertas y dispuestos a ver qué cambios hay que hacer. No hay que irse, o sea, no hay que irse muy lejos, hablando del evento en el que estuvimos el otro día, de Le Dejamos Trabajar, o sea, el Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, la misma presidencia, son instituciones que tienen las puertas abiertas a ver en qué se pueden hacer cambios. Y eso es valiosísimo. Pero de ahí a que los cambios verdaderamente se sientan en la base de la pirámide, que son los emprendedores y son los empresarios, ¿verdad?, micro, pequeños y medianos, es un poco más complejo. Definitivamente. O sea, porque no necesariamente fluye la información a ese primer punto de encuentro de la gente con la institucionalidad, que pues tal vez ellos no se dan cuenta de las decisiones que se están tomando pues en la cúspide, ¿verdad?, arriba. Sí. Y eso fue un poco el objetivo que teníamos nosotros al puro principio, y todavía lo mantenemos, que es llevar esa realidad y llevar esa voz de la gente a las mesas en las que se toman las decisiones. Porque muy fácil es, ¿verdad?, sacar el dedo al viento, sí, y decir, bueno, creo que es por acá, pero la verdad es que el verdadero reto está en que esos cambios se sientan de manera beneficiosa, claro. En la gente. ¿Cuáles pueden ser los 3 ejes o las 3 áreas de acción en que UNE está enfocado? El primero, que es uno muy retador, es el tema de la inclusión financiera. Aquí, pues, las oportunidades de financiamiento, por diferentes razones, hay barreras de entrada. Desde la formalidad hasta los requisitos que se necesitan para poder acceder a un crédito. Y con inclusión financiera me refiero a, por ejemplo, la costurera que necesita financiamiento para una máquina de coser, por ejemplo. O la que hace pan, que necesita un horno más grande para poder vender mejor en su empresa. Ese tipo de oportunidades son complicadas porque, a ver, la informalidad está muy alta en este momento, ¿verdad? Entonces, 1 millón de personas, ¿no? Por ahí. Ponele, sí. Si estás hablando del sector productivo en general, está como en un 43, 45, pero ya donde bajas a la gente con la que trabajamos nosotros en UNE, que son emprendedores informales o microempresas, ya sube a un 80, 81. O sea, sí, son muchísimas personas. Y eso es una barrera de entrada al sector financiero muy clara. Tanto que el tema del financiamiento y de los prestamistas gota a gota se ha convertido en un problema de seguridad pública. Y ahí está todo el gobierno viendo a ver cómo hace para solucionarlo. Ese sería el primer eje de trabajo de nosotros. El segundo es el acompañamiento, también por un tema de perfil y un tema de escolaridad. Es un sector que sí necesita de muchísimo acompañamiento en el tema, por ejemplo, de gestión financiera, estrategia de precios, planificación estratégica, mercadeo, ventas. Por ejemplo, enseñarle a la señora que hace los queques a meter toda su materia prima dentro de su precio y su mano de obra, y si le pagó al vecino para que en la moto fuera a llevar el queque a entregarlo, pues meter también eso en el precio. Todo eso es un acompañamiento pues muy de economías de escala, por ejemplo, que es otra cosa que no. Y el tercer eje es digamos, el grueso de nuestro trabajo, que es el tema de la generación de política pública. Ahí es donde nos metemos nosotros en la Asamblea Legislativa, Casa Presidencial, ministerios, municipalidades, todo para tocar el tema de la tramitología y la carga burocrática que cae sobre el sector productivo del país. Wow, súper bueno y muy, muy completo, porque estamos hablando desde lo más real que necesita una persona que desea emprender, que desea empezar un proyecto, hasta que lo desarrolle ya como una empresa, ¿no? Que es lo que siempre hemos hablado y siempre hemos buscado desde aquí, desde Pyme Talks, y es poder desarrollar esa estrategia para las pymes, para que logren hacerse grandes, ¿verdad? Sabes de que este tipo de programas como Pyme Talks, donde divulgamos, donde lo que nos interesa es visibilizar las personas que están impactando, los tomadores de decisión, ideas empresariales, todo esto, ayudan y permean mucho, ¿verdad? Cuéntanos cómo nosotros como Pyme Talks también podríamos como potencializar o ser ese turbo para que UNE sea más fuerte. A ver,
La clave del éxito en este tipo de cosas está en la intersectorialidad y en la colaboración de todos los jugadores. Porque, a ver, el emprendimiento en Costa Rica y el sector productivo es un ecosistema, y creo que vos lo has visto también muy de cerca. O sea, hay ministerios, hay instituciones públicas autónomas, hay presidencia, hay municipalidades, hay los mismos emprendedores, los mismos empresarios, o sea, es toda una red, y sí se necesita que todos esos jugadores estén pues en la misma página, ¿verdad? Para que la máquina camine. Entonces creo que en el momento en el que vivimos ahorita, en el que este tipo de formatos se consume muchísimo y en el que esta es una manera de alzar la voz también y de hacer que la información llegue a la gente, pues es un eslabón importantísimo en esa red. Y hacer entender a todos esos jugadores, porque, a ver, la gente que trabaja está en la calle y sabe lo que implica trabajar. La gente que se levanta a las 5 de la mañana a empezar a trabajar sabe lo que tiene que hacer en su día a día. Pero creo que también por estar en ese carril, a veces cuesta mucho que vuelvan a ver a los lados y se den cuenta, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando en un nivel más macro. O sea, cuesta que se den cuenta de que somos el 97% del parque empresarial del país en exactamente las mismas, sufriendo exactamente las mismas realidades, o sea, levantando el mismo peso todos los días, ¿verdad? Entonces, eso suma. O sea, que la gente se dé cuenta que es parte de un conglomerado y los empodere. Saber que es parte de un conglomerado y saber que somos la mayoría en el país y que verdaderamente el país nos necesita para estar de pie. Punto. Para estar de pie, no, buenísimo. Y totalmente de acuerdo, Mari, en que si visualizamos, ¿verdad? Y si visualizamos, por ejemplo, a UNE y le damos, invitamos también a toda nuestra audiencia a que vayan a buscar en las redes sociales a UNE, ¿verdad? Y se integren a todos los eventos, todo lo que están haciendo, todas las capacitaciones, actividades, encadenamientos, que los busquen, que pregunten, porque precisamente necesitamos estar unidos. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Ahora decías algo muy importante que promovemos mucho aquí en Pyme Talks, y es la parte del formalizarnos, ¿verdad? En varios episodios hemos estado hablando ya de que la formalización, muchos creen que es imposible o que para qué, ¿verdad? Y no sé, yo personalmente considero que la formalización nos permite tener una empresa creciente, o sea, una empresa que se está desarrollando. Hoy por hoy hay muchos beneficios, ¿verdad? A mí se me escapan muchos porque tal vez soy de esos que andan trabajando y cuando me fijo en este tipo de programas escucho que a nivel macro, pero yo sé que vos estás inmersa en el mundo. Cuéntanos los beneficios, o sea, ¿por qué una empresa tiene que formalizarse? Y tu punto de vista de por qué es clave buscar esa formalización. Por supuesto que es clave porque, como bien lo decís vos, estar formal es la única forma de poder crecer. O sea, la informalidad te pone un techo y un techo muy bajo. El tema es que, y esto ya se vuelve como un círculo vicioso, en que la formalidad, si bien no es imposible, estoy de acuerdo, la formalidad es cara. La formalidad es cara. Entonces un montón de gente que está informal tiene muchas barreras de entrada a la formalidad. Eso impide que puedan crecer, pero al mismo tiempo al quedarse pequeñitos, entonces tampoco pueden llegar a acceder a la formalidad, ¿verdad? Se vuelve un círculo vicioso. Beneficios hay muchísimos, claro, y también con el tiempo se han ido creando ventanas a nivel, digamos, puntual institucional para que la gente se pueda acercar a, llámese Ministerio de Hacienda, llámese Ministerio de Salud, municipalidades para pedir patentes, la caja. Cada una de esas instituciones tiene, digamos, sus diferenciadores para la gente que está empezando con su empresa o la gente que la tiene si tiene su empresa pequeña. Pero cuando lo ves a nivel macro y cuando empezás a sumar 1 más 1 más 1 más 1, sí se vuelve una carga bastante importante. Entonces, si bien sí es importantísimo formalizarse, también es importante entender que la institucionalidad habla un idioma y la gente de a pie habla otro, ¿verdad? Y ya cuando tratas de ponerlos a los dos a comunicarse, se genera ¿verdad? De roncha, se genera roce un poco. Y ahí es donde la gente, donde se acerca a una municipalidad y la municipalidad te pide que vayas a un Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud te pide que tengas tu sello PYME, pero el sello PYME te implica tener Hacienda, Caja, INS, y ahí la gente dice como, no me da. Sí, exacto. No me da la billetera, ¿verdad? Y me voy a hundir. Entonces, es importante que si bien la gente busque
la manera y busque acercarse a la institucionalidad para formalizarse, es importante también que la institucionalidad baje o sea, a estos niveles, digamos, de la base de la pirámide, y entender que la gente necesita un margen de oxígeno. O sea, si yo decido emprender hoy y decido montarme una empresa hoy, pucha, yo necesito tener un tiempito para poder crecer y empezar a pensar en mi patente, en mi permiso sanitario de funcionamiento, en etcétera, etcétera, etcétera. Dicho eso, si en el momento en el que exista ese margen de oxígeno y la gente pueda pensar en formalizarse, por supuesto que es importantísimo, porque es la única manera en la que vas a poder, no sé, acceder a capital de trabajo, es la única manera en la que vas a poder, por ejemplo, programas con Procomer, es un ejemplo, o sea, que puedes empezar a pensar en exportar del país, condiciones diferenciadas en un montón de instituciones públicas, privadas, o sea, definitivamente es una herramienta, y yo desde una nunca en la vida hemos tratado de pelear contra la formalidad porque no tiene ningún sentido, pero sí un poco visibilizar la realidad de que ahorita formalizarse es caro y es complicado, y no todo el mundo tiene, digamos, la capacidad de poder acceder a la institucionalidad. No, definitivamente, y creo que yo siempre lo digo, cuando todos empezamos a tener nuestro propio proyecto, empezamos informales, es lo normal, ¿verdad? Ahora, el tema está en darle a la persona las habilidades, porque a veces no solamente son habilidades empresariales, sino también son habilidades emocionales, son habilidades financieras, es dotarle de eso. Nosotros en Pyme Talks, ese es como uno de nuestros ejes, ¿verdad? Poder dar de esas herramientas, porque a veces hay mucho miedo, ¿verdad? Entonces el miedo te detiene, pero a la vez es muy interesante porque dentro de ese miedo existe la ilusión, existe la esperanza de tener mi empresa, de que mi empresa me saque mis hijos adelante, que mi empresa genere empleo, que mi empresa pueda ser internacional. O sea, siempre está esa ilusión, ¿verdad? Entonces, y más en esta transición que estamos viviendo desde que pasó la pandemia y la pospandemia, que yo no sé qué fue más grave, porque todavía en pandemia habían beneficios, pero pospandemia ha sido más duro, pero la gente igual lo ha podido ir sacando adelante, ¿no? Porque el espíritu del ser humano siempre está en triunfar, siempre está en ir hacia adelante. Ahora mencionaba las municipalidades, Mari, y hace poco conversábamos de todo el trabajo que estás haciendo con todas las municipalidades, que yo no sé ya por cuál vamos, porque aprueban y aprueban nuevos cantones. 84 hasta hoy. Sí. Porque no sabemos si mañana... ya dentro de 4 años será otra realidad. Sí, no, como va la cosa. En ese momento son 84 municipalidades y tengo entendido que has hecho un trabajo. Cuéntanos un poco de esa experiencia, cómo lo has sentido, las diferencias entre diferentes municipalidades. Sí, este año se abrió una puerta para eso porque pues hubo cambio de administración, ¿verdad? Ajá. Y sobre todo después de la ley que se aprobó, tal vez hace unos 2 años, 3 años, fue que le ponía un tope a la cantidad de años que podía ser una persona alcalde o alcaldesa. Era una oportunidad muy valiosa porque muchas municipalidades también tuvieron un cambio muy drástico de administración, ¿verdad? Entonces ahí vimos una oportunidad muy interesante. Nos acercamos a las municipalidades por varias razones, una siendo esa, pero también, por ejemplo, que son instituciones autónomas. Sí. Y eso hace que hayan 84 regulaciones diferentes para el sector a nivel nacional, ¿verdad? Entonces muchas veces nos pasaba que, por ejemplo, íbamos a la Asamblea Legislativa, nos dábamos cuenta de algún vacío, de alguna necesidad que había en política pública, pero había muy poco que se pudiera hacer porque son autónomas, entonces no se les puede exigir ningún cambio regulatorio y pues chocabas con cerca. Sí, chocabas con cerca. O sea, una iniciativa generalizada chocaba con cerca porque entonces no hay absolutamente nada que se pueda hacer. Entonces son 84, ¿verdad? Administraciones que además son la única institución pública que tiene los pies sobre el cantón. O sea, instituciones públicas tienen muchísima información y generan un flujo de información muy grande, pero muy satelital. No sé si me explico. Muy macro, muy por encima, muy en vista de águila. Las municipalidades están donde ahí, tienen al que día estar, a día, ¿no? O sea, sienten quién pagó la patente, cuántas patentes cerraron. Además de que, no sé si te has dado cuenta de esto, pero la cultura tica es muy municipalista, en un sentido en el que, y lo voy a decir de una manera muy coloquial, que escuché hace unos días en una reunión con un grupo de alcaldes, que si al vecino le canta el gallo muy temprano, voy a ir a ver a la municipalidad a ver cómo hacen para solucionarme. Es cierto, o sea, la municipalidad es el primer punto de encuentro de las personas con la institucionalidad. Si tengo alguna pregunta, si tengo algún problema, si debo algo, o sea, voy a la municipalidad a preguntar. Entonces eso hizo que las municipalidades se convirtieran en un eje central de nuestra estrategia a partir de 2024. Qué bien.
trabajo que hemos hecho, pues sí ha sido muy de campo y muy de chancleteo, dicho de una manera muy coloquial, ¿verdad? También, porque nos toca primero tocar las puertas, darnos las manos con los alcaldes, que nos conozcan, que sepan quiénes somos, que sepan en lo que estamos, pero sobre todo generar la apertura para mapear y diagnosticar al sector empresarial en cada cantón, porque el sector empresarial en Costa Rica es una cosa, pero el sector empresarial, por ejemplo, aquí en San José es otra, el sector empresarial en Bagaces es otra, el sector empresarial en Montes de Oca, que está aquí a la par, es otra cosa. Entonces, entender cuáles son las dinámicas que diferencian a cada cantón con respecto al sector productivo. Siendo un país tan pequeño, ¿no? Porque somos un país pequeñito, claro, pero con una variedad. Claro, pero es que es un país en el que tenés absolutamente todo. O sea, hay sectores en los que dependen de las actividades costeras, por ejemplo, ajá, de la pesca. Otros cantones que dependen del turismo, otros cantones que son muy agrícolas, otros cantones que son, me explico. Entonces, sí, ahí tenés que saber manejar al sector productivo de maneras diferentes. Eso por una parte, y la otra, pues, que es una segunda fase que vendrá ya cuando terminemos con todos estos trabajos de diagnóstico, que es trabajar de la mano de las municipalidades para, según sean los resultados de estos diagnósticos, pues diseñar la atención y diseñar los servicios y productos que se puedan ofrecer desde las municipalidades para el sector, dependiendo digamos, de qué actividades, qué necesidades tengan, cómo esté constituido, los niveles de escolaridad, por ejemplo, si son mayoría mujeres o mayoría hombres, todo eso influye en cómo debería atender la municipalidad al sector. Excelente. Ese trabajo que estás haciendo lo uno con los aportes que has hecho a los cuellos de botella, ¿no? Que creo que han sido unos logros increíbles que en ningún otro tiempo habíamos visto, y es realmente simplificar trámites, ¿verdad? Entonces, tal vez si me puedes contar un par o unos 3 cuellos de botella en los que has participado, que sé que están por ahí, y también para que nuestra audiencia en Pyme Talks vean lo que viene, ¿no? O sea, los cambios que se vienen y bueno, y el cambio en el ecosistema empresarial que se está desarrollando. Bueno, el tema de los trámites, como te he dicho, lo tratamos de tocar desde diferentes aristas, ¿verdad? Tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo. Mucho debo reconocérselo al esfuerzo que está haciendo el gobierno actual a través de la iniciativa Le Dejamos Trabajar, que es una directiva de presidencia que se ha permeado en absolutamente todas las instituciones del Ejecutivo, ¿verdad? Y que lo está liderando el MEIC en este momento con el ministro Francisco Gamboa. Bueno, en ese caso lo que hicimos fue trabajar de la mano del MEIC para ver que son cosas muy puntuales, lo cual eso hace que también permee de verdad a la calle, que llegue a impactar de verdad al sector. Uno, por ejemplo, que se anunció el miércoles de la semana pasada, creo que fue, en la conferencia de prensa en presidencia, correcto, tiene que ver con el fondo de avales de FODEMIPYME, que es un fondo creado por ley, es un fondo especial creado por ley, es un fondo que ofrece condiciones que, debo decir, no ofrece absolutamente ninguna otra institución en este país, justamente porque está creado específicamente para el sector de las MIPYMES. Tiene un fondo de avales que, dicho sea de paso, es uno de los mayores obstáculos para que la gente pueda acceder a préstamos, el tema de la falta de garantía, ¿verdad? Pero había o sea, que obviamente por reglamento o por diseño protocolario o así, se estaban pidiendo los mismos trámites varias veces en el recorrido, digamos, en el proceso tramitológico de poder acceder a un aval. Entonces trabajamos de la mano del MEIC para poder reducir ordenar un poco y decir, no tiene ningún sentido que me estén pidiendo eso, el mismo trámite para abrir cuenta, el mismo trámite para pedir aval y el mismo trámite para poder ejecutar el aval, ¿verdad? Eventualmente. Entonces, bueno, ese fue uno. Otro tuvo que ver también, y esto lo trabajamos muy de la mano de don Cristian Lucabado, que pues ahorita está en línea, pero en ese momento era viceministro del MEIC, que tiene que ver con las empresas digitales, las empresas que son 100% digitales, que no tienen ni oficina, no atienden gente presencialmente, o sea, llámese, por ejemplo, no sé, agencias de publicidad que no tienen, o sea, que tienen gente remota. Desarrolladores de software. Exacto, todos esos, digamos, modelos de negocio que no requieren de presencialidad, desde el Ministerio de Salud se les estaba pidiendo permiso sanitario de funcionamiento. Claro. Probablemente porque la regulación responde a un momento en el que las empresas digitales pues, no existían, claro. ¿Verdad? Pero entonces obviamente se hizo el cambio de que hay cierto tipo de, obviamente limitado, pero cierto tipo de empresas a los que no necesariamente se les tiene que pedir. Entonces también se abrió esa puerta. Y desde la Asamblea Legislativa hemos trabajado también en cosas como, por ejemplo, la vivienda productiva. Uno de los temitas que influye en el sector es que, bueno, mucha gente emprende desde la casa. Sí, mucha gente tiene su proyecto en la casa.
las costureras, las que cocinan, no sé. Profesionales independientes. Exacto, todos los profesionales independientes, un abogado que trabaja desde la casa, claro. Por ejemplo. Pero por temas de plan regulador, muchas veces no pueden patentarse, por ejemplo. Muchas veces no pueden ir a una municipalidad a pedir una licencia comercial. Exacto. Te limita un montón de cosas. Entonces, además de que te arriesga, ¿verdad?, a que te puedan clausurar la actividad productiva por no tener una licencia comercial por parte de tu municipalidad. Entonces, desde la Asamblea Legislativa sí se promovió un proyecto con respecto a la vivienda productiva que, digamos, abre la puerta a que las municipalidades puedan regular actividades comerciales en zonas domésticas. Buenísimo, buenísimo, Mari. Mari, mira, se nos fue el tiempo y rapidísimo. O sea, sabíamos que eso iba a pasar. Exacto. Y hay tanto que conversar, tanto que profundizar, que antes de cerrar el programa, Mari, yo quiero felicitarte porque no es comida de trompudo, como decimos. O sea, no es fácil y además requiere mucho tiempo, requiere mucha negociación, andar en las municipalidades, andar en la Asamblea Legislativa. Yo me conozco esos pasillos y muchas veces yo he dicho, o sea, esto es imposible. Y yo mismo, así, lo reconozco aquí, a mi audiencia, Pyme Talks, yo mismo he tirado la toalla. Yo digo, no, esto está para otra persona. Y de verdad que admiro mucho el trabajo que estás haciendo porque no es fácil. Es luchar mucho contra la frustración, es luchar mucho contra intereses personales de ciertos políticos, de ciertas personas. Es a veces hacer un trabajo y saber que la estrella se lo va a llevar otro. O sea, son un montón de aspectos. Y me encanta que lo estés haciendo y luchando y trabajando porque eso es hacer un mejor país. Entonces, de verdad que te felicito. Qué bueno que te pudimos tener aquí en el programa y que sacaste el espacio. Sé que tienes una agenda muy ocupada. Y para nuestra audiencia de Pyme Talks, un episodio más, un momento más. Disfrútenlo. Vienen cosas espectaculares. Que la pasen muy bien y nos vemos en la próxima.